Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. El único misterio del universo es que exista un misterio del universo, solía decir Fernando Pessoa. Hoy sería el cumpleaños del gran poeta portugués. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando en este universo económico, nos encontramos con rebote en las empresas eléctricas de fabricantes de vehículos eléctricos chinos, después de los aranceles impuestos por la Unión Europea. Han sido más bajos de lo que temían. Y bueno, hoy el foco va a estar en un G7, reunión que empieza muy caliente. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Bueno, y claro, con el movimiento positivo y casi de fiesta de los mercados americanos y extendido al resto del mundo en buena parte, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos no solo no tocara los tipos de interés, sino que se mostrara mucho más prudente con las primeras bajadas y con el resto de las bajadas. Hace apenas 3 meses contaban con bajar 3 veces los tipos de interés este año. Ahora solo una. Las 3 para el que viene, cuando la inflación se vaya moderando, porque de momento, según el presidente de la Fed, Jerome Powell, la lectura de inflación más recientes han sido más favorables que a principios de año, pero ha habido un modesto avance hacia nuestro objetivo de inflación. Así que se lo van a tomar con calma. Y a pesar de eso, los mercados, y después de ver el dato de inflación americano, más flojo de lo esperado, se ha enfriado más de lo que se esperaba, parecen interpretar que la Fed ahora se pasa de conservadora y que las bajadas de tipos de interés vendrán mejor antes que después. La idea del aterrizaje suave o de no aterrizaje sigue estando ahí imperando a los mercados. Eso le permitió al mercado americano, al S&P 500, rebasar de nuevo su máximo de todos los tiempos, rebasar los 5.400 puntos hasta los 5.447 que llegó a tocar. Ahora mismo el futuro del mercado americano está con ganas de más fiesta. 12 puntos arriba, 2 décimas, sube a los 5.433. Otra cosa es lo que estamos viendo en los futuros europeos, en los que la prudencia ya sí aparece. En el futuro del Eurostoxx una pequeña caída de 7 puntos, 1/10 media, en los 5.034, parece mostrar, pues eso, un poquito más de cuidado ante una escena geoeconómica que hoy no trae buenas, tampoco malas, peores noticias. Pero buenas no, porque jamás el gobierno de la Franja de Gaza, mismo gobierno terrorista que atacó Israel y que ha estado pensando si aceptaba la propuesta de alto el fuego americana, la que sí había aceptado Israel, finalmente la ha devuelto con un montón de correcciones, de salvedades que a Estados Unidos y a Israel no le gustan. Falta información al respecto, pero lo que jamás pide es una retirada más acelerada y completa del ejército israelí de la Franja de Gaza y preservarse, claro, el control y el poder. Así que en ese lado, de nuevo, tenemos puntos suspensivos. En el foco de la batalla comercial es muy interesante cómo están reaccionando en los mercados las empresas de China. Enseguida en Capital Asia contaremos más detalle. Son 3 las empresas fabricantes de automóviles chinas que ahora van a tener que pagar más aranceles por importar o exportar coches, en este caso a la Unión Europea. Y en diferentes medidas son tocadas. La que tiene que pagar un arancel extra, además del 10% que ya se paga, del 38%, es SAIC, que ha emitido un comunicado diciendo que ellos no se apoyan en las subvenciones, sino solo en la innovación, y que iban a traer mucha innovación a Europa, tanto en vehículos eléctricos como en baterías. Y la menos BYD, que apenas le aplica un arancel extra del 17,4%. Así que diferentes medidas, diferentes tratamientos para una escena que encona las relaciones entre la Unión Europea y China. China ha respondido, lo ampliaremos enseguida ya, diciendo
que estudia las contramedidas después de la decisión europea. Lin Jian es la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Dice que insta a la Unión Europea a cumplir su compromiso de apoyar el libre comercio y oponerse al proteccionismo y a trabajar con China para salvaguardar la situación general de la cooperación económica y comercial entre China y la Unión. China tomará todas las medidas necesarias, insiste, para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos. En España, el ministro de Industria, el señor Hereu, España es uno de los países que pedía mayor elevación de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos importados. Dice que no cree en las guerras comerciales. Yo no creo en las guerras comerciales, porque es evidente que todo el mundo sale perjudicada, pero es evidente que Europa tiene que también tomar decisiones. El tema está en la dimensión de este proteccionismo. En clave de comercio internacional, importante la cumbre que hoy reúnen a los líderes de España y de Turquía en Madrid, con el propio presidente Erdogan como protagonista. Y con una enorme corte de empresarios turcos, más de 150 empresas que están en la capital de España para hablar de negocios. Contaremos algunas claves del comercio entre ambos países. Van a encontrarse, por cierto, en el área de trabajo en el BBVA. Saben que BBVA Garanti es uno de los bancos más importantes de Turquía y va a ser también el anfitrión físico en la capital de España para estas sesiones de trabajo. Con el pleno del gobierno en la propia sede del BBVA. No deja de llamar la atención cuando el gobierno no le está facilitando, se está poniendo literalmente a la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell. Pero eso es otra historia, como lo es la de los fondos europeos. España ha logrado desbloquear ya el cuarto desembolso, aunque es verdad que con una parte retenida, porque España no lo ha hecho bien con el programa que perseguía digitalizar las pymes. Ahora lo reformula, hay 158 millones de euros que se retienen, lo comenta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Tenemos ahora por procedimiento hasta 7 meses para el cumplimiento de ese hito y que dé lugar al desembolso de esa cantidad restante, que como máximo estaríamos hablando de unos 158 millones de euros. Hay más pinceladas que a continuación compartiremos con los siguientes de Capital Radio sobre lo importante que está cambiando hoy en el mundo. Las tenemos en Europa, las tenemos en Argentina, donde el Senado ha dado luz verde por un voto de calidad, además, de la mesa, de la presidencia, de la mesa, del proceso de liberalización y reducción del tamaño del Estado, que es el proyecto estrella de Javier Milei. En el ámbito de la inteligencia económica vamos a entrar a fondo con el escenario que parece ahora abrirse en los mercados con la decisión y nuevas posiciones de los gobernadores de la FED. Con Goyo Yaga, el socio director de Welcome Asset Management, estará con nosotros en directo dentro de una hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos ayudarán en poner en contexto las historias de la mañana Ramón Tamames, Eduardo Aguilar y Rubén García Quismondo. El foco central de este jueves, Laura Blanco, muy buenos días, va a estar en la cumbre del G7 en Italia. La guerra en Ucrania, la competencia con China, muchos temas capitales. También la inteligencia artificial o la migración. Presidentes o jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia pretenden llegar a un acuerdo sobre mecanismos para crear un fondo de hasta 50.000 millones de euros destinado a ayudar a Ucrania y que se pagaría con los beneficios de los activos rusos inmovilizados en todo el mundo. La Unión Europea se niega a avalar los préstamos y a asumir el riesgo de un posible impago. La cumbre se celebra en la región de Apulia, al sur de Italia, con una Giorgia Meloni como anfitriona reforzada tras las elecciones europeas. Bueno, y con el presidente francés, y es un contraste muy debilitado por el resultado electoral
del pasado domingo y con la celebración de las legislativas adelantadas en pocos días. Y en medio de la polémica desatada en Francia por el anuncio del presidente de la derecha tradicional francesa de querer pactar con Marine Le Pen, el Partido Conservador, de hecho, ha expulsado al líder. Y volviendo a la cumbre del G7, Luis Vicente, acuden como invitados, entre otros, Zelensky, Lula da Silva o el presidente argentino, Javier Milei. Milei, que llega a Italia después de recibir el apoyo, por la mínima, del Senado argentino a la Ley de Bases, el proyecto que establece el marco legal para una transformación profunda de la economía argentina. 11 horas de debate ininterrumpido, y mientras en la calle miles de manifestantes pronunciándose en contra de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, también conocida como Ley Ómnibus, que ha recibido 36 sufragios en contra y 37 a favor, incluido el voto de calidad de la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Al conocerse el resultado de la votación, cientos de manifestantes que se encontraban en las puertas del Congreso se enfrentaron a la policía. La Ley de Bases declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, otorga al Ejecutivo amplias facultades en estos ámbitos y permite la reforma del Estado, la privatización de empresas, cambios en la legislación laboral y de jubilación, y ofrece incentivos para el sector de la energía, hidrocarburos y grandes inversiones. Bueno, la cumbre del día en España es la que mantendrá este país con Turquía, octava reunión de alto nivel entre ambos países con la presencia del presidente Recep Tayyip Erdogan. Y puesta en escena del encuentro empresarial hispano-turco en la sede de BBVA en Madrid, donde estará Pedro Sánchez, Erdogan, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, entre otros. BBVA ostenta más del 80% del capital del banco turco Garanti. Lo curioso es que el banco y Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, ejerzan de anfitriones en plena OPA por el Banco Sabadell, a la que precisamente se opone el gobierno. Analizaremos cómo la visita del presidente de Turquía a España tiene un importante trasfondo económico. El objetivo es alcanzar los 25.000 millones de euros de intercambios comerciales frente a los 20.000 actuales en el foro empresarial organizado por COE, ICEX y Cámara de Comercio, además de los responsables de las empresas turcas. Va a contar precisamente con la presencia de 150 compañías de aquel país. Sectores en foco: finanzas, infraestructuras, transición energética y tecnología. Pueden ser una oportunidad para la empresa española en Turquía. Con España ya que tiene en marcha el visto bueno de Bruselas para el cuarto desembolso de los fondos europeos, aunque se retienen 150 millones de euros por fallos en los planes de digitalización de pymes. En concreto, por el hito de los agentes del cambio, figura que ha tenido que reformular el gobierno por falta de demanda y que ahora las pymes podrán solicitar como un servicio de terceros para avanzar en la digitalización. Con el ok al cuarto desembolso se dan por buenos 60 hitos y objetivos que condicionan el pago, como la reforma de las pensiones o del subsidio por desempleo. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Hemos conocido la opinión favorable de la Comisión Europea sobre el cuarto desembolso. Confirma de nuevo el cumplimiento de 60 hitos y objetivos adicionales. España, por lo tanto, yo creo que este mensaje es muy importante, sigue cumpliendo con esa hoja de ruta comprometida con la Comisión Europea para la modernización de nuestro país. Con este cuarto desembolso, España habrá recibido ya en torno a 48.000 millones de euros. Somos el país que más fondos ha recibido en términos absolutos. En términos relativos, somos el segundo país a nivel de la Unión Europea, habiendo recibido ya el 60% de las transferencias que nos corresponden de este primer paso del plan. Pensando ya en el quinto desembolso y que requiere por parte de Bruselas una reforma fiscal, Cuerpo señala que ya se han adoptado medidas en materia de impuestos, lo que hace dudar sobre nuevos cambios fiscales en nuestro país. Respecto a la ausencia de nombramiento del gobernador del Banco de España, el ministro de Economía señala que el Gobierno es consciente de los plazos. Recordemos que no tener gobernador nombrado impide que votemos en la reunión de julio del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y tranquilidad también en cuanto al impacto y a la influencia que vaya a tener el banco en las decisiones y en las deliberaciones del Banco Central Europeo. Como decía, tranquilidad, somos conscientes de todos los plazos y actuaremos pues también en consecuencia. Bueno, este jueves, ¿qué nos trae? Entre otras cosas, los datos definitivos del IPC de la inflación en España el mes de mayo. Sí, conoceremos cómo ha evolucionado el precio de los alimentos y después de que lo hiciera Sánchez por la mañana, el ministro de Economía sí también apunta a la prórroga del IVA reducido en algunos alimentos. Conforme vamos viendo que todavía
los alimentos, y algunos específicamente siguen teniendo una evolución de los precios por encima del IPC general, pues sigue manteniéndose esa condición inicial que dio lugar precisamente a esta medida, ¿no?, de apoyo a las familias que más lo necesiten, de apoyo precisamente a la cesta de la compra. Enseguida nos completa Sara Bot, pero hay otras dos citas importantes para la economía española que tienen que ver con la vivienda y los interinos de la Administración. Sí, vivienda, porque se publica por parte del Ministerio datos de compraventa de viviendas del primer trimestre del año después de la caída del 11% en el primer trimestre de 2023. Y fundamental, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy se pronuncia Luis Vicente sobre la situación laboral de los empleados públicos interinos en España y dirá si tienen que hacerse fijos o no. Y en tu agenda, Sara Bot, ¿qué más tienes para este jueves? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. R con la inflación. Hoy vamos a conocer el IPC definitivo de mayo en España y en Alemania el índice de precios al por mayor. En la zona euro, se publica el dato de producción industrial de abril y contaremos con declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Italia subasta deuda con varios vencimientos, desde 3 hasta 30 años. Y en Estados Unidos, tras la resaca de la inflación y de la Reserva Federal, hoy viene más tranquilo el día. Conocemos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor de mayo. Por cierto, hay dos citas hoy en la agenda y tengo dudas a cuál de ellas asistir. Veamos. Por un lado el encuentro empresarial España-Turquía y por otro la junta de accionistas de Tesla a ver cuánto dinerito le pagan a Elon Musk. Ya. Y yo me pregunto, ¿qué? ¿en cuál me recibirían mejor? Déjame pensarlo. Pero después de adelantar otros contenidos que Capital Radio va a ofrecer de alto nivel esta mañana, como el programa de inversión inmobiliaria, a las 10:30 con Meli Torres. Hola, Meli. Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10:30 a 1, como todos los jueves, os contamos todas las noticias del sector inmobiliario. Pero os invito a que escuchéis el debate, que va a ser de 12 a 1, y que en esta ocasión lo vamos a centrar en el turismo residencial. España está de moda y es líder en turismo residencial. La Asociación de Promotores y Constructores de España, junto con PricewaterhouseCoopers, ha elaborado un informe para evaluar el impacto real que tiene el volumen de viviendas adquiridas por extranjeros en nuestra economía. Y los datos, la verdad es que son reveladores. Por cada euro invertido se genera un impacto de 2,34 euros en el PIB total, más que otros sectores activos en España. La adquisición de viviendas por parte de turistas extranjeros que residen en ellas durante algún periodo del año genera un impacto de 6.351 millones de euros en el PIB español. Esto según la Asociación de Promotores. En la provincia de Málaga, en concreto, se vendieron 13.900 ventas a foráneos. La verdad es que si nos centramos en el turismo residencial, Málaga se lleva la palma. Hoy en el debate vamos a analizar pues cómo está este mercado con expertos en el sector, así que no os lo perdáis. No nos lo perdemos. Gracias, Meli. Buen jueves. Da 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 di da 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 di da da. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia. Recogemos ya las reacciones a la decisión de la Unión Europea de empezar a imponer aranceles añadidos a la importación de vehículos eléctricos chinos. Finalmente parece, por lo que estamos viendo, que temían algo peor tanto los fabricantes chinos
como el gobierno chino. Sin embargo, hay respuesta. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Y está el gobierno chino respondiendo a través de la agencia oficial de noticias, la estatal Xinhua. Dice que Pekín lo que espera es que la Unión Europea reconsidere seriamente su postura de estos aranceles y deje de ir en la dirección equivocada. También señala que la relación entre China y la Unión sería mejor si se unen en los principales asuntos económicos y comerciales y más rentable que la Unión Europea aprovechase las ventajas de China para desarrollar su propia industria de vehículos eléctricos, apuntan desde Xinhua. China ya ha dicho que tomará medidas para salvaguardar sus intereses y lo hacía a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian. Lo que quiero subrayar es que esta investigación antisubvenciones es un caso típico de proteccionismo. Por esta razón, la parte europea impone aranceles a vehículos eléctricos importados de China, lo que viola los principios de la economía de mercado y las normas de comercio internacional y perjudica la colaboración económica comercial entre China y la Unión Europea y la estabilidad de la cadena mundial de producción y suministro de automóviles. En última instancia, socavará a los propios intereses de Europa. Reacción después de que la Comisión Europea anunciara, recordamos, que impondría aranceles adicionales de hasta el 38,1% a los coches eléctricos chinos importados a partir de julio. Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea. Esa cadena de valor se beneficia de una subsidiariedad desleal que está causando una amenaza de perjuicio económico a los productores de vehículos eléctricos y de baterías en la Unión Europea. Sobre esta base, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades chinas para debatir estas conclusiones y explorar posibles vías para resolver los problemas detectados. Recordamos que para los coches de BYD el arancel adicional es del 17,4%, se eleva hasta el 38,1% para SAIC, además del arancel estándar del 10% para los automóviles, lo que eleva la cifra más alta hasta casi el 50%. Y el tercero sancionado, que es Geely, pues el 20%, entre BYD y SAIC. ¿Reacciones en bolsa china de estas automovilísticas? Están todas ellas subiendo. BYD, que cotiza en Hong Kong, sube un 7%, camino de registrar además la mayor subida en un día desde noviembre de 2022. Las acciones que cotizan en Shenzhen suben un 4,5%. Y es que Citigroup además ha publicado en las últimas horas una nota. Habla precisamente de esos aranceles en el caso de BYD que han sido inferiores a lo esperado. Y eso dice que mejora su visibilidad de crecimiento en las exportaciones y le augura un aumento de la cuota de mercado en la Unión Europea. Los títulos de Geely suben un 2,5%, XPeng por encima del 2%, NIO repunta más de un 3%, o Leap Motor un 4,4%. Sí que está bajando SAIC, que es la que sufre los aranceles más elevados, un 1%. En cambio, las acciones que vimos ayer bajar fueron las de los mayores fabricantes de automóviles europeos, que realizan gran parte de sus ventas en China y que cayeron por el temor a represalias de aquel país. Pues esto es lo que cotiza el mercado, que es menos malo de lo esperado para los chinos y hay más amenaza, más riesgo para los europeos. El mercado chino está mixto, con Hong Kong subiendo apenas 2 décimas bajando Shanghai. El propio mercado asiático está mixto, con la bolsa de Tokio recortando 2 décimas, hoy que comienza la reunión de 2 días de su Banco Central. La mayoría de los analistas esperan que mantenga los tipos de interés ultrabajos, pero que debatan ya una reducción de la compra de bonos gubernamentales. Recordamos que en marzo subió los tipos de interés a corto plazo hasta el 0,1, era la primera vez que lo hacía en 17 años. Sin embargo, esa medida no logró frenar la caída del yen, por lo que ahora se espera que reduzca la compra de bonos. Actualmente está fijada en alrededor de 6 billones de yenes mensuales. Esos son al cambio unos 35.000 millones de euros. La medida marcaría una retirada lenta y constante de la política de estímulo masivo y daría, por tanto, el primer paso clave para reducir el balance de casi 5 billones de dólares. Y en clave de compras, Sony compra una cadena de cines en Estados Unidos. Sony Pictures se ha hecho con Alamo Drafthouse. Es la séptima mayor cadena de salas de cine de América del Norte, con 35 franquicias, algo que dará al estudio el control sobre la distribución de las películas. Es la primera vez en más de 75 años que un importante estudio de Hollywood será propietario de una cadena de salas de cine, y es significativo porque en Estados Unidos, entre 1948 y 2020, los distribuidores de películas tenían prohibido hacer este tipo de compras. Las empresas no han revelado los términos financieros del acuerdo. Bueno, y hablando de cine, del indio, del Bollywood,
Hollywood, pues ahí están las acciones subiendo, por cierto, al mismo ritmo que las tecnológicas y permitiendo que un día más las bolsas de India estén en positivo. Están subiendo 2 décimas, aunque el liderazgo de las bolsas de la subida las lleva hoy la bolsa de Corea del Sur, algo más del 1%. Y ahora un poco de inspiración para el liderazgo, con una voz influyente, la de Tomás Otero. Hoy, ¿qué nos traes, Tomás? Buenos días. Buenos días. Hoy vengo con números, sacados del último informe de Gallup sobre el estado global del mercado de trabajo, y de partida, la primera conclusión es demoledora. Y es que el bajo nivel de compromiso de los empleados le cuesta a la economía mundial, ojo, 8,9 billones de dólares estadounidenses, o el 9% del PIB mundial. Y a partir de aquí el informe genera titulares más titulares. Y es que el 20% de los empleados del mundo experimentan soledad a diario. Y no solo eso, sino que además el bienestar de los empleados más jóvenes disminuyó en el último año. Otro titular interesante: los países en los que es un buen momento para encontrar trabajo tienen un menor desapego activo, porque los empleados al final pues tienen la libertad de salir de situaciones laborales que no les gustan. Una muy importante: los empleados en países con leyes laborales orientadas a salarios justos, trabajo seguro, responsabilidades familiares y maternidad reportan un menor nivel de estrés. Más titulares: los gerentes representan el 70% de la variación del compromiso de los empleados. Y este dato, aunque se puede intuir, pero bueno, nos confirma que los gerentes siguen siendo muy importantes. Y además, cuando los gerentes están comprometidos, los empleados tienen más probabilidades de estar comprometidos. Y es que cuando las organizaciones aumentan la cantidad de empleados comprometidos, mejoran una serie de resultados, incluidos los beneficios, la tasa de retención y el servicio al cliente. Un buen apunte, con las estadísticas oficiales dando versiones frías y calientes. En las últimas horas, España no es que haya salido bien parada. El indicador de la tasa de pobreza AROPE, que monitoriza Eurostat, la estadística oficial de Europa, muestra a España convirtiéndose por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. La inflación más alta, la pobre calidad del empleo que se está creando, sitúa a España empeorando los registros de Grecia, que siempre ha estado por delante de él. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pero en clave comercial, hoy España estará de nuevo activada en la cumbre hispano-turca. Hay encuentro de alto nivel político, pero mucho trabajo por debajo de las empresas, Laura. Sí, bueno, y también hay morbo, porque el calendario ha querido que el encuentro hispano-turco en la vertiente empresarial se celebre en la sede del BBVA, así que allí va a estar Sánchez junto a Carlos Torres Vila, presidente del BBVA, después de que el gobierno de Sánchez se haya opuesto abiertamente y contundentemente a la OPA que BBVA ha lanzado por Banco Sabadell. Es importante la relación económica entre España y Turquía. Somos socios cruciales en el marco de la OTAN. Intercambios comerciales por 20.000 millones de euros. La aspiración es que crezcan en otros 5.000 millones y lleguemos a los 25.000. Hoy en la sede de BBVA, 150 empresas turcas lideradas por el presidente de su patronal, la patronal se llama DEIK, Nail Olpak, hablarán con empresarios españoles, con Garamendi, el presidente de la COE, con el ICEX, con la Cámara de Comercio. Oportunidades, bueno, pues las hay en muchos sectores. Fíjate que después de esta cumbre empresarial va a haber un encuentro en Moncloa y rueda de prensa de Erdogan y de Sánchez. ¿Y qué se espera? La firma de hasta 13 acuerdos bilaterales en energía, en medio ambiente, en ciencia, y un sector que merece la pena destacar, el de la defensa, porque si bien hablamos de Turquía habitualmente por el cerca del 90% que BBVA tiene el Banco Turco Garanti, la defensa se convierte en un punto de unión para la economía turca y española, para las relaciones con Navantia, en el centro de los acuerdos comerciales, ya que es proveedora de algunos de los barcos que necesita para su defensa el gobierno del país. La clave es si con la visita de Erdogan vendrán más contratos en otras materias y, por supuesto, también para la industria de defensa española. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor. ¿Cómo? Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. El destino es como una persona y deja de molestarnos si mostramos que no nos importa lo que nos haga. Eso decía Fernando Pessoa. Hoy le recordamos porque sería el cumpleaños del gran poeta portugués. Buenos días. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Hoy es jueves, 13º día del mes de junio, año 2024. El mercado parece tener más claro cuál es la hoja de ruta de la bajada de tipo de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo está celebrando, al menos el americano, que cree que ahora la Fed es un poquito conservadora, al esperar solo un recorte de tipos en este año 2024, cuando hace apenas unos meses estaba pensando en 3. Los datos de inflación enfriándose parecen ser más alentadores que la propia mirada de los gobernadores del Banco Central americano. Hablaremos hoy de ello porque esto tiene un importante efecto, ya lo vimos anoche en Wall Street, con máximos históricos del S&P 500, que quiere ir demoliendo hoy otro poquito más, porque su futuro viene subiendo a estas horas, según estamos viendo en las pantallas de XTV, hasta los 5.430, 2 décimas de subida. Los europeos no vienen en positivo, vienen más cautos, más prudentes. Vamos a analizar esta escena y lo que los mercados están entendiendo. Dentro de media hora va a estar aquí con nosotros en Capital Radio Goyo Llaga, el socio director de Welcome Asset Management, ayudándonos a entender la escena y a buscar las oportunidades que nos traiga. Porque en lo que nos hemos encontrado efectivamente, en esa mirada más prudente del Banco Central americano, es lo que comentaba su presidente Jerome Powell. Que las lecturas de la inflación más recientes han sido más favorables que a principios del año, pero ha habido un modesto avance hacia nuestro objetivo de inflación. Así que, data dependen, seguimos dependiendo de los datos. Importante no perder de vista esto. En los mercados, muy llamativa la reacción en las bolsas de China de las 3 empresas automovilísticas fabricantes de vehículos eléctricos que están llenando de vehículos eléctricos toda Europa y que van a ser sancionadas con aranceles extraordinarios ahora por la Unión Europea. La decisión se anunció ayer, tal y como adelantábamos en este programa, con diferente impacto según la compañía. Son 3. En el caso de BYD, el arancel extra al 10% que ya pagan será del 17,4% y está subiendo en la bolsa china, esperaba algo peor. En el caso de Geely del 20% y está subiendo también, porque igualmente esperaba algo peor. En el caso de SAIC, con un arancel extra del 38,1% en la que está resultando más penalizada. Pero ojo, que quienes han sufrido más según los mercados y van a sufrir más son las automovilísticas europeas, porque son las que temen las contramedidas, que ya ha anunciado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian.
Instamos a la UE, dice, a cumplir su compromiso de apoyar el libre comercio y oponerse al proteccionismo y a trabajar con China para salvaguardar la situación general de cooperación económica y comercial. China va a tomar todas las medidas necesarias, dice su portavoz, para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos. Pues ahí tenemos una escena de la guerra o de la batalla comercial. Hay otras escenas que contrastan y hoy las veremos en la cumbre de alto nivel entre España y Turquía, intentando reforzar lazos comerciales, con cerca de 150 empresas turcas en la capital de España estrechando lazos. Aunque el contexto global es complejo y lo veremos también en la cumbre del G8, del G7, que se celebra en Italia, con los temas centrales que se van a ver ahí y que trataremos en la gran tertulia de la economía, probablemente entre las otras noticias de la mañana, hoy con Ramón Tamames, Eduardo Aguilar y Rubén García Quismondo, hasta que abran las bolsas, que ya hemos apuntado cómo en Europa puede ser suavemente a la baja. Estamos monitorizando aquellos activos en los que nos va mucho la calidad de vida y en particular el precio del petróleo, que ha venido subiendo sin parar, ya para. Vemos el futuro del Brent en Europa en $82.34. Muy llamativa la corrección de la onza de oro, que está cotizándose ahora mismo en $2.325, más del 1% de corrección. Enseguida informe de preapertura de mercados en Capital Radio con los protagonistas a quienes hemos identificado ya en este 13 de junio, en el que arranca la cumbre del G7 en Italia, con un buen puñado de asuntos cruciales, algunos muy delicados, guerra en Ucrania y ahora la competencia con China, Laura. Sí, la inteligencia artificial, los movimientos migratorios. Presidentes o jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia pretenden llegar a un acuerdo sobre mecanismos para crear un fondo de hasta 50.000 millones de euros destinado a ayudar a Ucrania y que se pagaría con los beneficios de los activos rusos inmovilizados en todo el mundo. La Unión Europea se niega a avalar los préstamos y a asumir el riesgo de un posible impago. La cumbre se celebra en la región de Apulia, al sur de Italia, con una Giorgia Meloni como anfitriona reforzada tras las elecciones europeas. Bueno, y con un Emmanuel Macron, el presidente francés, debilitado por ese mismo resultado y afrontando el adelanto electoral que ha puesto en marcha. Sí, en medio de la polémica que se ha desatado en Francia por el anuncio del presidente de la derecha tradicional francesa de querer pactar con Marine Le Pen. De hecho, el Partido Conservador ha expulsado a su líder. Volvemos al G7. Allí acuden como invitados, entre otros, Zelensky, Lula da Silva y el presidente argentino, Javier Milei. Bueno, Milei, que llega a Italia después de conseguir aprobar en el Senado y por un voto, el de calidad de la mesa de presidencia, su famosa y polémica ley de bases que va a liberalizar el país y a encoger el tamaño del Estado. Tras 11 horas de debate ininterrumpido y mientras en la calle miles de manifestantes se pronunciaban en contra, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, conocida también como Ley Ómnibus, recibía 36 sufragios en contra y 37 a favor, como dices, incluyendo el de la vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. La Ley de Bases declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, otorga al Ejecutivo amplias facultades para estos ámbitos y permite la reforma del Estado, privatización de empresas, cambios en la legislación laboral y jubilación y ofrece incentivos para el sector de la energía, hidrocarburos y grandes inversiones. En el lado de España, hablando de inversiones, ya tiene el país el visto bueno de Bruselas para el cuarto desembolso de los fondos europeos, aunque retienen 158 millones por fallos en los planes de digitalización de las pymes. En concreto, por el hito de los agentes del cambio, una figura que ha tenido que reformular el Gobierno por falta de demanda y que ahora las pymes podrán solicitar como un servicio de terceros para avanzar en la digitalización. Con lo que hay al cuarto desembolso se dan por buenos 60 hitos y objetivos que condicionaban el pago. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Hemos conocido la opinión favorable de la Comisión Europea sobre el cuarto desembolso. Confirma de nuevo el cumplimiento de 60 hitos y objetivos adicionales. España, por lo tanto, yo creo que este mensaje es muy importante, sigue cumpliendo con esa hoja de ruta comprometida con la Comisión Europea para la modernización de nuestro país. Con este cuarto desembolso, España habrá recibido ya en torno a 48.000 millones de euros. Somos el país que más fondos ha recibido en términos absolutos. En términos relativos, somos el segundo país a nivel de la Unión Europea, habiendo recibido ya el 60% de las transferencias que nos corresponden de este primer paso del plan.
Ahora ya se está pensando en el quinto desembolso. Para ello, Bruselas nos pide una reforma fiscal, pero da a entender Carlos Cuerpo que con algunos ajustes fiscales que ya se han realizado, pues estarían hecho parte de esos cambios fiscales. Y tema caliente, pues la ausencia de gobernador nombrado por el Gobierno en acuerdo con la oposición, gobernador del Banco de España. Dice Carlos Cuerpo que el Gobierno es consciente de los plazos, porque no tener gobernador nombrado impide que votemos en la reunión del 18 de julio del Banco Central Europeo. Y tranquilidad también en cuanto al impacto y a la influencia que vaya a tener el banco en las decisiones y en las deliberaciones del Banco Central Europeo. Como decía, tranquilidad, somos conscientes de todos los plazos y actuaremos pues también en consecuencia. Pues hablando de plazos, y hoy que se publica el dato definitivo de IPC, dejó caer algo el ministro de Economía sobre si se va a prorrogar o no la bajada del IVA en algunos alimentos. Parece que se va a prorrogar. Palabras de Cuerpo en línea con las del presidente del Gobierno por la mañana, Pedro Sánchez. Damos por hecha la prórroga del IVA reducido en algunos alimentos a finales de este mes. Conforme vamos viendo que todavía los alimentos y algunos específicamente siguen teniendo una evolución de los precios por encima del IPC general, pues sigue manteniéndose esa condición inicial que dio lugar precisamente a esta medida, ¿no?, de apoyo a las familias que más lo necesiten, de apoyo precisamente a la cesta de la compra. Y hay un par de elementos más importantes en la actualidad de esta mañana: la vivienda y los interinos de la Administración Pública. Sí, porque el Ministerio de Vivienda publica datos de compraventa de viviendas en el primer trimestre del año y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hoy se pronuncia sobre la situación laboral de los empleados públicos interinos de España. Dirá si pueden o no hacerse fijos. En la agenda, Sara Bota, actualizamos las noticias. Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. R con la inflación. Hoy vamos a conocer el IPC definitivo de mayo en España y en Alemania el índice de precios al por mayor. En la zona euro, se publica el dato de producción industrial de abril y contaremos con declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Italia subasta deuda con varios vencimientos, desde 3 hasta 30 años. Y en Estados Unidos, tras la resaca de la inflación y de la Reserva Federal, hoy viene más tranquilo el día. Conocemos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor de mayo. Por cierto, hay 2 citas hoy en la agenda y tengo dudas a cuál de ellas asistir. Veamos. Por un lado el encuentro empresarial España-Turquía y por otro la junta de accionistas de Tesla a ver cuánto dinerito le pagan a Elon Musk. Y yo me pregunto, ¿qué? ¿En cuál me recibirían mejor? No te lo diré de momento, porque vamos a adelantar antes qué va a pasar en los mercados de Europa, quiénes van a protagonizar la sesión de este jueves. A continuación en Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Veamos cómo viene el día en los mercados después de los nuevos máximos históricos en Estados Unidos y después de que la Fed no tocara los tipos y aclarara un poco cuál es su plan, su hoja de ruta para este año, que apenas incluye una bajada, la primera de los tipos de interés a lo largo de lo que queda, a lo largo de la segunda mitad del año. ¿Qué tenemos ahora? Pues que el futuro americano, que marcó máximos, sigue pidiendo más.
Ahora mismo el futuro del S&P 500 sube 9 puntos, otros 9 puntos, otras 2 décimas en 5.430. Sí, estamos por encima de los máximos de todos los tiempos en este enorme indicador del mercado americano. Pero el mercado europeo no trae ese tono. De momento el futuro del Eurostoxx viene bajando 2 décimas en los 5.030. Veamos cómo está la escena. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Los inversores ya tienen despejadas las 2 incógnitas que planteábamos ayer a estas horas. La inflación en Estados Unidos de mayo, que bajó 1 décima respecto a abril hasta el 3,3%, y la Reserva Federal, que mantuvo los tipos en máximos de 23 años. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Hoy la FED ha decidido mantener sin cambio nuestra política monetaria y continuar reduciendo nuestra tendencia de valores. Mantenemos la postura restrictiva de la política monetaria con el objetivo de mantener la demanda en línea con la oferta y reducir las presiones inflacionistas. Powell admitió que ha habido un avance modesto hacia la meta del 2% de la inflación y no cesó de repetir que la perspectiva económica se mantiene incierta e importante para el mercado. Volvió a retrasar el calendario para bajar los tipos. Ahora solo contempla un único recorte de tipos este año frente a los 3 que apuntaba en el mes de marzo. Mientras en Europa, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, advierte de que la inflación subyacente de la zona euro todavía es muy pegajosa. En un evento en Montreal dice que fue correcto bajar los tipos la semana pasada, reconoce que estamos en un camino lleno de baches y que la última milla es siempre la más complicada para controlar la inflación. Hoy, por cierto, se publica el IPC final de mayo en España. Así que tenemos esa expectativa de tipos más altos, más tiempo. Los bonos americanos siguen ahora mismo mostrando una tendencia bajista de precios y repuntando sus rendimientos. El bono a 10 años americano está en el 4,32%. Entre los protagonistas de hoy, además de la deuda pública, de nuevo, a ver qué hace en Europa, tenemos el seguimiento de las OPAs, lo último de la del BBVA sobre el Sabadell. Hoy tenemos a BBVA como anfitrión de la cumbre empresarial hispano-turca que se celebra en la jornada de hoy. Recordamos que tiene más del 80% en el banco turco Garanti. Su presidente, Carlos Torres Vila, ha reiterado en una carta a los empleados que la fusión con Sabadell puede generar unas sinergias de unos 850 millones de euros. El banco hacía ayer frente en bolsa a un informe de BNP Paribas en el que apuntaban que la OPA no es un buen movimiento estratégico. Y añadimos que el Banco Sabadell ha anunciado que amortiza anticipadamente 750 millones de euros en cédulas hipotecarias. Bueno, pues a ver cómo va esa historia y los propios bancos. Cuenta la prensa económica esta mañana en España que el Banco de España va a enviar inspecciones de incógnito a las distintas oficinas bancarias para ver cómo están trabajando. Bueno, protagonistas, Carlos Slim, que entra en BT. El multimillonario mexicano cuenta con una participación del 3,16% de la operadora británica. Ese porcentaje está valorado en 473 millones de euros. Slim es uno de los empresarios más acaudalados del mundo, se considera el hombre más rico de América Latina, construyó su fortuna en el sector de las telecos y su empresa América Móvil está presente en grupos europeos como KPN y Telecom Austria y ahora también en BT. Aunque las propias empresas de telecomunicaciones también están en bajo escrutinio después de que Vodafone en España, el grupo inversor que se quedó con él, Zegona, anunciara que iba a recortar hasta 1.200 puestos de trabajo, cerca de un tercio de la plantilla, para garantizar la rentabilidad, la solvencia de la propia empresa de telecomunicaciones en España. Entre los protagonistas también situamos a AP+. Sí, porque el consorcio iSquare y TDR, tras tomar el 70% de esta empresa española, va a convocar junta en el mes de julio. Quiere aprobar la exclusión bursátil que se ejecutará mediante una oferta a 12,78 euros por título, según adelanta el diario Expansión. De esta forma pretende desactivar a Apolo, que todavía retiene casi un 22% del capital. Bueno, pues ahí vemos movimiento. ¿Algún otro protagonista esperado en la bolsa europea? Por ejemplo, Telecom Italia, porque Moody's le ha elevado la calificación y mantiene la perspectiva positiva, mientras la operadora se acerca a completar esa venta de su red fija a KKR por hasta 22.000 millones de euros. Ojo también a Aircross, porque el gobierno ha dado luz verde a la OPA de la portuguesa Bondalti. SACIR celebra junta de accionistas en la que llevará, entre otros puntos del día, el nombramiento de Susana del Castillo como consejera independiente. Y Solar Park, que ha cerrado la venta de 482 megavatios de un parque eólico solar en construcción en la India. A continuación, las claves de Wall Street.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Pues el mercado americano, qué decir que está estupendo, con nuevos máximos históricos al cierre de la sesión de ayer, después de la inflación y después de escuchar a la Fed, Laura. Pues una Reserva Federal que da a entender que solo habrá una bajada de tipos de interés este año. Eso nos dice ese dot plot que puso en marcha Bernanke en el año 2011. ¿Qué hace el Standard & Poor's 500? Pues de oca a oca y marco máximo porque me toca de nuevos récords por encima de 5.400 enteros. Recortes suaves para el Dow Jones de Industriales. Pasada la Fed, la clave, el morbo hoy está en Tesla. Celebra junta a ver qué dicen los accionistas de Tesla sobre el millonario sueldo que quiere Elon Musk. Por cierto, ayer el broche de cierre, la campana de cierre en Wall Street la daba Telefónica en el año en el que ha cumplido 100 años. Pues ahí tenemos algunas claves del mercado americano. A continuación, revisamos cómo se acerca a la última hora el mercado de Asia. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Y en Capital Asia ya adelantábamos esta mañana la reacción de las empresas automovilísticas chinas a los aranceles extras que ha puesto en marcha la Unión Europea y que afectan a 3 automovilísticas chinas, a BYD, a Geely y a SAIC, que están subiendo en bolsa, salvo la última, porque es la más tocada, con un arancel del 38%. Pero que sea del 17,4% para BYD o del 20% para Geely, parece que las interpretaciones y los informes que se están publicando es que esperaban algo peor. De ahí que estén rebotando en los mercados asiáticos, aunque esto no impide que la bolsa china de Hong Kong esté en territorio negativo esta mañana, en territorio plano esta mañana la mayor parte del tiempo. Las otras bolsas de China sí que están bajando 2 décimas, Shanghai, pero Hong Kong solo sube 3 décimas, a pesar del rebote de estas empresas automovilísticas que son las protagonistas y que recordamos con lo que decía el portavoz del gobierno chino, que acusa directamente, y todos los medios chinos, lo veremos también enseguida en el resumen de prensa internacional, acusan a Europa de estar siendo demasiado proteccionista y sin respetar las normas internacionales. Decía Lin Jian que lo que quiere subrayar es que esta investigación de subvenciones es un caso típico de proteccionismo y por este motivo la parte europea impone aranceles a los vehículos importados de China, lo que viola los principios de la economía de mercado y las normas del comercio internacional, perjudica la cooperación económica y comercial entre China y la Unión Europea y la estabilidad en la cadena mundial de producción y suministro de automóviles, y predice que en última instancia esto va a socavar los propios intereses de Europa. Vemos en el resto de Asia caídas de 5 décimas en la bolsa de Tokio. Hoy empieza la reunión de 2 días del Banco Central japonés y liderando las subidas la bolsa de Corea del Sur, algo más del 1%. Por cierto, vuelven a subir las bolsas de India en torno a las 2-3 décimas, un día más, conforme va tomando cuerpo el nuevo gobierno de Narendra Modi. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
El 80% de los negocios sigue sin saber qué va a pasar con la factura electrónica. Las pymes afirman que todavía no están preparadas para implementarla, a pesar de que solo falta un año para que sea obligatoria. Y además, 9 de cada 10 pymes españolas no la utilizan todavía en sus operaciones. Los beneficios de la facturación electrónica empiezan a notarse en otros países que ya la han adoptado. Es el caso de Italia, primer Estado miembro de la Unión Europea en requerirla para la declaración de impuestos digital en 2019. Ha experimentado un aumento anual de los ingresos fiscales en un afloramiento de la economía sumergida de unos 6.000 millones de euros. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Prensa financiera internacional, empecemos por la prensa china. Toda la prensa estatal critica el anuncio de la Comisión Europea de imponer un arancel de hasta el 38,1% extra a la importación de vehículos eléctricos del país asiático. Una decisión que a ojos de Pekín no ayudará a Europa a mejorar su competitividad. La intención de Europa es obtener una ventaja en esta nueva oleada de competencia. Esperan impulsar el empleo y el PIB, pero lo cierto es que han vivido guerras comerciales en el pasado y los aranceles nunca han sido una solución para mantener la competitividad. Deberían aprender de la historia y reconocer el vasto potencial que tiene cooperar con China. Estoy leyendo el editorial del Global Times. En South China Morning Post, en Hong Kong, se meten dentro de la investigación europea de los vehículos eléctricos en China y muestra cómo han descubierto un auténtico shock de subsidios en toda la cadena de suministro. 2 docenas de investigadores de casos, más de 100 visitas a empresas, reuniendo miles de páginas de evidencias, abren nuevas brechas en una relación que ya es tensa entre las dos zonas. Como ven, fuerte contraste entre unos medios y otros. Financial Times en su portada prefiere enfocar la información en que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos solo señalan un recorte de los tipos de interés antes de que acabe este año 2024. El mensaje de la línea dura llega cuando el Banco Central americano mantiene los tipos en máximos de 23 años y eleva la presión sobre la inflación. En Estados Unidos, Wall Street Journal lo interpreta de otra manera. Dice que, aguijoneada por los errores del pasado, una Fed cautelosa se toma su tiempo. El diario dice que el enfoque de Jerome Powell sobre las previsiones de inflación y los recortes de tipos equivale a confiar en que se logrará, pero verificar antes, cuando los datos se vayan publicando. Mucha información sobre la votación del paquete salarial de Elon Musk en Tesla, un paquete salarial de 46.000 millones de dólares sobre el que van a votar a esta hora de la mañana de forma incierta sus accionistas. Hay también información sobre cómo Hamas ha respondido a la oferta de alto el fuego de Estados Unidos. Dice el diario americano que ha endurecido su postura. Hay nuevas demandas en la respuesta de Hamas, incluida una retirada más rápida de las fuerzas israelíes. En los diarios económicos españoles que tenemos esta mañana, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos que el Banco de España enviará inspectores de incógnito a las oficinas bancarias. El proyecto de ley habilita a realizar el mystery shopping, hasta ahora restringido únicamente a la CNMV. La medida compensa la pérdida de poder en reclamaciones a favor de un nuevo organismo. Más asuntos: 3.000 despidos en un día en Forra, Almufases y Vodafone. La planta valenciana perderá 1 de cada 3 empleos. Zegona plantea un ERE tras la compra de la Teleco por 5.000 millones de euros. También apunta 5 días que la prórroga de la rebaja del IVA a la luz y alimentos costará a las arcas públicas un total de 1.000 millones. Nos vamos al economista.es. Más de la mitad de los nuevos empleos dura menos de 30 días. El mercado laboral español mantiene su alta volatilidad pese a la reforma laboral de Yolanda Díaz. También se hace eco del recorte de plantillas en Vodafone y Ford. La automovilística concreta un ERE hasta 2027 de 1/3 de la plantilla y la operadora telefónica de un 37% de sus empleados actuales. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde la FED proyecta un solo recorte de tipos al esperar más inflación. El último IPC, señala este diario, se reduce 1/10 por debajo de lo previsto, al 3,3%. Volviendo a España, los fondos apuntalan la OPA BBVA Sabadell al subir al 30% del capital. Los institucionales han crecido 5 puntos
puntos en las últimas semanas. Por su parte, el ingreso del 15% de sociedades se reduce en 1.000 millones de euros. La competencia foránea dejará en 3.500 el ingreso finalmente. Terminamos en expansión. A Plus, One Square lanzará otra OPA para anular a Apolo. Pretende excluirla de la bolsa con el fin de desactivar el 22% que posee Apolo. Y un último apunte, hoy en la sede de BBVA, según apunta de expansión, coincidirán Carlos Torres y el presidente Pedro Sánchez. Capital Radio 103.2. Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.